En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a su programa Viva y Eficaz. Estamos analizando las palabras de Jesús dichas a sus discípulos en la ocasión en que Pedro estaba estorbando a Jesús para que el Señor no cumpliese el propósito divino de morir en la cruz. Cuando el Señor anunciaba sus padecimientos y su muerte, Pedro, que amaba a Jesús, se acercó al Señor y trató de persuadirlo que no le aconteciera todo lo que el Señor había profetizado respecto a su muerte. Y el Señor lo rechazó severamente diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero decirle, hermano y hermana, que esa es una tendencia muy natural a causa de la naturaleza pecaminosa, a causa de que la raza humana está separada de Dios, la raza está caída en el pecado y esclavizada en el pecado. Y el hombre ya no vive para nadie más, sino para sí mismo. El hombre esencialmente es egoísta. Y entonces el Señor, al reprender a Pedro, enfatiza el principio de que hay que priorizar, poner la mirada, la atención en aquellas cosas que pertenecen a Dios, en la voluntad de Dios, en el designio divino. Eso es lo que está enfatizando el Señor, no en los propósitos del hombre. Por supuesto que todos nosotros tenemos propósitos, designios, planes en la vida, pero lo prioritario es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo prioritario es hacer la voluntad de Dios. Si alguien le preguntara a un cristiano o a un grupo de cristianos cuál es el mandamiento principal que el hombre recibe de parte de Dios o cuál es el logro, el más grande logro que un cristiano puede obtener respecto a Dios en esta vida, la respuesta sería hacer siempre la voluntad de Dios. Ese es el logro más alto que podemos obtener, al cual podemos alcanzar. Siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que enfatizó Jesús respecto a su propia vida personal. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. Él volvió a decir, mi Padre me ama porque yo siempre hago lo que Él quiere. Yo he venido a este mundo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y aún en los momentos más difíciles y críticos de su vida, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Ese principio de vida es el principio básico y esencial del cristianismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es siempre optar por la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos como meta, como propósito de la vida, hacer
agradar a Dios, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nunca nos vamos a equivocar. Siempre haremos lo correcto, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es correcta o perfecta, porque revela la voluntad de Dios, de un Dios que es perfecto. Así que el Señor está enfatizando esto respecto al llamado a ser cristiano. Está diciendo, toda persona que crea en mí y que decide seguirme a mí, debe de entender el principio básico de la vida cristiana. Si me sigue, tiene que optar por hacer siempre la voluntad de Dios. Si toma otro rumbo, perderá su vida. Eso lo enfatiza el Señor, porque todo aquel que quiere salvar la vida, la perderá. ¿Qué significa salvar la vida en este contexto? Significa que hay individuos que quieren vivir su propia vida, alcanzar sus propios metas, disfrutar a lo máximo de lo que ellos llaman mi vida propia. Ellos dicen, yo tengo una vida, yo voy a disfrutar de mi vida, yo haré siempre lo que yo quiero. Esa es la vida del yo, del egoísmo, la vida centrada en el yo. Pero Jesús dice que esa clase de vida es una vida egoísta, pecaminosa. Un hombre o una mujer que piensa así no beneficia a nadie, porque todo mundo vive para sí y utiliza a las demás personas para su propio beneficio. Es lo que suele llamarse una persona egoísta, egocéntrica. Una persona que es egoísta, egocéntrica, no puede vivir el cristianismo, no puede vivir la vida de discípulo de Cristo, porque el principio básico y esencial de ser cristiano es no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. Por eso el Señor, en el versículo 35 en adelante, dice estas palabras: porque todo aquel que quiera salvar su vida o obtener su vida, disfrutar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida o se niegue a sí mismo, entonces, si se niega a sí mismo por causa de mí y del Evangelio, entonces la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovecha a un ser humano obtener todo lo que el mundo le puede dar? Y un mundo caído, una raza caída, ¿qué es lo que puede ofrecer? Ofrece placeres mundanos, placeres efímeros, ofrece una vida centrada en sí mismo. Es una vida vana. Y Cristo dice que si ganare todo el mundo, si obtuviere todo lo que el mundo le puede ofrecer a un ser humano y lograra obtener todo eso, si pudiera vivir 100 años disfrutando de todo lo que el mundo le ofrece, el Señor dice que esa es una vida sin futuro, vana. Es una vida no de ganancia, sino de pérdida. ¿Qué le va a aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta.
que el Señor Jesús hace a todo ser humano sobre la faz de la tierra? Es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Qué nos aprovecha si ganáramos todo el mundo? Porque el único que puede ofrecer la salvación es Cristo. Y esa salvación que Cristo nos ofrece le costó a Él su vida, porque Él murió por nosotros en la cruz. Y la única manera de poder salvar el alma o la vida es creer en Cristo, arrepentirse, renunciar a esa vida de egoísmo que hay en el mundo y abrazar la fe en Cristo y vivir las enseñanzas de Jesucristo y seguirle a Él todos los días de nuestra vida y estableciendo como objetivo principal en nuestra vida hacer siempre la voluntad de Dios. Así que, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve ganar todo lo que el mundo le da si va a perder su alma? Y en el día del juicio, en el día en que el hombre esté frente al tribunal de Dios y sea juzgado por sus pecados, ya no podrá salvar su vida. ¿Qué le puede ofrecer a Dios? A cambio de que no sea lanzado a un lago de fuego, ¿qué recompensa va a dar por su alma? Ya la manera de salvar el alma la estableció Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Así que, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es otra de las preguntas que nos plantea Dios a nosotros. Dos preguntas aquí. ¿Qué aprovecha al hombre disfrutar de todos los placeres y privilegios de esta vida si perdiere su alma? ¿Y cómo va a salvar su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre para salvar su alma? ¿Dinero? ¿Los millones? ¿Los logros? ¿La fama? ¿Edificios? ¿Propiedades? Nada de eso sirve para liberar al hombre de la condenación. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Y cuando Él venga en su gloria, con la gloria del Padre, con los santos ángeles. Él viene otra vez. ¿Y cómo podrá ser salvo el hombre? En el tiempo de Jesucristo muchos se avergonzaron del Señor, lo rechazaron, no creyeron en Él. Y los principales que no creyeron en Él eran los privilegiados, los religiosos de su tiempo. La gente, la élite, la flor y nata de la religión judía, todos ellos rechazaron al Señor. Los gobernantes, que estaban compuestos, creo, de 70 o 71 ancianos que gobernaba Israel, todos ellos lo rechazaron. Se avergonzaron de Él, no creyeron en Él, no querían andar con Él. Y las veces que estuvieron ahí con Él era para establecer controversias, para hacer el papel de Satanás de opositores. Y Cristo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él.
No creyeron. Una generación adúltera, pecadora, rechazaron al Mesías. Y rechazar al Mesías tiene consecuencias eternas, consecuencias muy dolorosas, angustiantes. La Biblia habla de un castigo eterno. Pero, a la larga, Cristo enfatiza en estas palabras que ningún ser humano, hombre o mujer, no importa su posición social, sea una persona de baja posición, o pobre, o de clase media, media alta, o clase política, que no importa de cuál sea su estatus en la vida, ningún estatus de vida podrá servir para liberar su alma. Con nada de este mundo podemos comprar nuestra liberación y no podemos evitar el veredicto de culpabilidad delante de Dios. Ya Dios usó el medio para liberarnos de culpa. Ya Cristo tomó el lugar nuestro y llevó nuestra culpa y cargó con el castigo de nuestra culpa. El veredicto divino para todo aquel que peca es la muerte, que no implica dejar de existir, sino que en la Biblia la muerte es estar separado eternamente de Dios, en un lugar de tormento, donde allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. ¿Qué entonces podemos o el hombre puede pagar para ser liberado de ese lugar? Cualquier ser humano aquí en los tribunales humanos, que no son tribunales justos y perfectos, pero cuando un hombre comete delitos en una nación donde existe la pena de muerte, y se comprueba su culpabilidad sin ninguna duda, ¿qué puede pagar para ser liberado de la sentencia de la muerte que le espera en el veredicto final? ¿Podrá ofrecer dinero? No. Si ha cometido faltas que están penalizadas con la pena de muerte, ¿cómo podrá librarse de esa muerte? Estoy hablando de tribunales humanos. Y en el tribunal divino, ahí estará el juez justo de toda la tierra. ¿Cómo podemos nosotros sobornar o pagar a Dios cualquier cosa para que nos libre? Eso de pagar a Dios cualquier cosa, ahí dentro de esa expresión cualquier cosa están las religiones. El hombre crea, inventa religiones y medios para escapar de esta sentencia de culpabilidad. ¿Qué dará? Cristo dice, ¿cómo va a pagar? ¿Qué recompensa dará por su alma? No hay religión alguna que pueda salvar un alma. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios para que nos libre de la condenación eterna. Porque Dios pagó ya el precio en Cristo, cuando Cristo murió por nuestros pecados.
Fuera de Cristo no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser salvo si no es por la obra redentora de Cristo. Por tanto, la única manera de escapar del juicio es arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios y creer en Jesucristo, recibiéndole a Él en nuestra vida como el Señor de nuestra vida, como el Salvador, y vivir para Él haciendo todos los días la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es la conclusión de esta enseñanza que Cristo imparte a sus discípulos. Hagamos lo mismo, vivamos para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Caminemos con Cristo. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.